Y nos adentramos ya en materia política. En Tele 13 Noche conversamos a esta hora con el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar por lo que se realizó durante la jornada de ayer, la cuenta pública del Congreso Nacional y su discurso, donde fue bastante crítico con el rol del Ejecutivo durante el último año. No sé si nos puede comentar brevemente de lo que fue el discurso de la jornada de ayer. Sí, la verdad es que fue un discurso bastante crítico, pero una crítica con un respaldo de tipo técnico muy importante. Estuvimos trabajando casi un mes en la cuenta pública para dar a conocer en el fondo cuáles eran los progresos del Congreso y por qué muchas veces esos progresos no se ven reflejados en la ciudadanía. En ese sentido, cada una de las críticas tuvo un argumento muy bien presentado, al punto incluso que el mismo presidente me dijo, la verdad es que fue bastante institucional y acepto esta crítica. Ahora lo importante es no quedarse solamente en aceptarla, sino que en trabajar juntos, en que realmente el Ejecutivo le tome el peso a este último tiempo que le queda para poder hacer crecer al país, echar a andar las leyes que nos han echado a andar y, por último, volver a recuperar un poco al país en términos de seguridad. Sí, de seguridad eso es bastante importante. Han hecho hincapié durante las últimas semanas, sobre todo con el caso que veníamos escuchando respecto al sicario. ¿Qué es lo que se espera en este último periodo, digamos, del presidente Boric? Yo esperaría que lo que hiciera es poner las platas donde realmente se tienen que poner, que es en seguridad, tuviera algunos cambios de giros, por ejemplo, en algunos proyectos de ley que siguen estando, nosotros los sacamos de la Cámara de Diputados, están durmiendo en el Senado, como el de que genera el ingreso clandestino como un delito, para que la gente lo entienda. Hoy en día las Fuerzas Armadas no pueden ni detener, ni registrar, ni reconducir a ninguna persona que esté entrando al territorio nacional. Entonces lo que necesitamos es darle mayores atribuciones, necesitamos también las reglas del uso de la fuerza, para que realmente no sea simplemente un adorno tener a las Fuerzas Armadas allá, sino que realmente sea productivo y podamos tener un ente disuasivo frente al ingreso clandestino, porque definitivamente nos hemos dado cuenta que la migración ilegal ya nadie lo puede negar, mucha gente antes lo negaba, pero está completamente relacionada con actos como los que hemos visto de sicariato y distintos tipos de delitos que no son comunes o no eran comunes en nuestro país. Sí, bueno, también anunció que citará comisión especial por el voto obligatorio. ¿Cuándo espera que se pueda resolver, teniendo en cuenta que la discusión va de la mano también con el voto extranjero, algo también que ha sido bastante polémico esta semana? Sí, eso no le gusta al Ejecutivo, nunca le ha gustado, y lo que nosotros fuimos fue elegir un proyecto específicamente que habla de ciudadanos. Eso quiere decir que deja afuera la multa para los extranjeros, pero sí a los ciudadanos les entrega una multa y por lo tanto se hace obligatorio. Creemos que es una solución intermedia, pero el Ejecutivo no le ha querido dar ninguna clase de empuje, al revés, ha tratado de taponear ese proyecto, y frente a eso lo que yo hice fue ocupar una de mis atribuciones constitucionales, hacer una sesión especial. Eso se aprobó, se va ahora a la Comisión de Gobierno Interior, y en la Comisión de Gobierno Interior yo tengo también un compromiso del presidente Rubén Oyarzo, quien entiende que es necesario legislar en esto para que no un 30% elija al presidente ni a sus senadores ni diputados, sino que ojalá que sea lo más cercano al 100%. Él nos dijo y como se comprometió a sacarlo en 2 semanas, y después, si el Ejecutivo no le pone urgencia, lo que voy a hacer yo es hacer otra sesión especial para poder enviarlo al Senado. También he conversado con el senador Osandón y he conversado con distintos presidentes de partido, y también tengo el compromiso del Senado para poder sacarlo rápido. O sea, aquí o el Ejecutivo o se sube arriba de la micro o se va a quedar abajo del camino del empuje de la democracia. Diputado, ¿y cree que pueda separarse la discusión? Por un lado, el voto obligatorio con multa, y también que se discuta de forma separada el voto de extranjeros en presidenciales.
Se lo hemos pedido al gobierno, le hemos dicho que sí al gobierno, pero el gobierno ha estirado el chicle, han pasado 3, 4 o 5 semanas en que yo le he dicho a los distintos ministros, tráiganos un proyecto paralelo, de esa forma lo discutimos bien, estamos de acuerdo en subir algunas prerrogativas para poder votar, que sean 15 años, que no sean 5 como son ahora, no ser tan laxos. Estamos completamente llanos, pero lo que hemos visto es que simplemente prefieren el status quo, mantenerse exactamente como están. Y ha sido lo mismo en otras materias, en otros momentos. Cuando hablábamos de la ley Naín Retamal, que yo soy autor también, en un principio no querían tocarla, no querían hablar, y bueno, al final la contingencia los hizo tener que subirse arriba del carro. Yo creo que sería bueno, y todavía queda tiempo para que ellos también se suban arriba del carro, traigan alguna propuesta, y yo estoy completamente abierto y llano a poder trabajar, a poder también presentársela a la oposición y poder llegar a alguna clase de acuerdo. Pero creo que ya el carro está andando y nosotros vamos a seguir en esa línea. Perfecto, y lo voy a llevar a otro tema antes de cerrar. ¿Qué le pareció el video de la UDI donde hacen esta parodia al ministro de Educación? Yo creo que el fondo un poco hablan del pato cojo que existe hoy en día en el gobierno, como todos están más preocupados de las presidenciales que sacar adelante los compromisos que tienen con la ciudadanía, pero obviamente las formas también importan, las formas también creo yo que se deben respetar, y yo en lo personal no comparto la forma en que se hizo esto, independiente que sí crea que pueden haber distintos funcionarios, no quiero decir específicamente ese ministro, pero sí existen funcionarios que están más preocupados hoy en día de la carrera de su candidata presidencial que de sacar adelante algunas cosas importantes que quedan muy al debe en términos de la gestión de este gobierno. Oye, ¿no cree que hay un doble discurso por parte de la UDI, que la semana pasada criticaba esta campaña sucia en contra de Matei y esta semana salen con este video haciendo también, de cierta forma, que fue criticado hasta de bullying? Bueno, yo como le digo, yo no estoy de acuerdo en la forma. Yo creo que el fondo sí se acerca mucho a la verdad que estamos viviendo hoy en día. Muchas veces ministros ni siquiera van a los proyectos de ley. Muchas veces estamos viendo cómo se hace una campaña, pero yo en mi rol también de presidente tiendo a guardar un poco la presidencia en cuanto a opinar estos temas presidenciables, por una razón bien simple, porque en mi calidad de presidente y teniendo muy en el corazón a Renovación Nacional y a mi candidata presidencial, trato de no opinar por ese mismo rol y yo por lo demás critico cuando veo al presidente, cuando veo a algún ministro haciendo campaña y hablando de las campañas presidenciales. Prefiero mantenerme al margen, pero ya le dije, obviamente, creo que esto demuestra simplemente el pato cojo que se está viendo y que lamentablemente se ve, quizás ni siquiera en este gobierno, sino que también en otros gobiernos se ha visto, pero las formas importan y yo creo que no fue la forma. Yo creo que hoy en día hay que relacionarse mucho mejor y es como yo he tratado de hacerlo también como presidente de la Cámara con gente que está a las antípodas de mi forma de pensar. Perfecto. Muchas gracias, diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional, por conversar con nosotros en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Hasta luego.